Pues le pagamos a un local $20, 10 por persona, para que nos lleve a hacer fotos aquí atrás. Pues estamos en una escala técnica para dirigirnos al puerto de Cava. Bueno, al rato vemos bien cuál es el nombre del puerto, para tomar nuestro ferry hacia el país de Jordania. Vamos a cruzar ahí frontera, ya llenamos nuestros documentos de migración y ya también tenemos nuestros boletos del ferry, pero ahorita están en escala técnica, pasaron a hacer popochas, hacer del baño y ya, o a comprar algo, pero ya ahorita ya nos vamos a mover de aquí. Este tour es de un día completo y sale desde la ciudad de Sharm el Sheikh en Egipto. El desayuno no está incluido, así que debes de pedir a tu hotel que te prepare el lunchbox desde un día antes. Lo que sí está incluido es una comida y se da hasta el final del tour. Pues ya estamos llegando al puerto de Taba, tomar el ferry para cruzar hacia Jordania. Pues ya estamos acá en nuestro ferry para cruzar a Jordania. Ya está lleno arriba, vamos a tener que buscar asiento abajo. La duración del trayecto del puerto de Taba al puerto de Aqaba en Jordania es de aproximadamente 1 hora. Y al ser un trayecto corto, en el ferry no hay nada de entretenimiento, por lo que únicamente queda disfrutar de las vistas del Golfo de Aqaba. No alcanzamos a ver la parte de arriba, pero aquí abajo está también muy bien. Y adentro del ferry hay aire acondicionado, entonces todo bien, so far so good. Pues ya cruzamos migración, ya estamos por fin en Jordania. Bienvenidos a Jordania. Estamos esperando a que pasen todos para abordar nuestro minibús. Ya, pues ahí está nuestro camión, parada técnica para el baño y poder hacer algunas compras. Creo que ya estamos cerca de llegar. Ya se hizo pesado, ya son las 12. Salimos a la 1 de la mañana y ya. Pero a ver si ya estamos por llegar. Finalmente llegamos a la ciudad de Wadi Musa, que es el lugar más cercano a Petra y donde existen varios hoteles para poder hospedarte. También, si vienes por tu cuenta, puedes contratar de ese lado un guía, entonces no hay ningún problema. Está justo enfrente del centro de visitas, entonces no hay pierde. Acá están los baños. La entrada a Petra tiene un costo de 50 dinares y está abierto de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Acá es donde están para montar los caballos. De hecho, el ticket incluye el paseo en caballo, pero nos dice el guía que al final sí, de todas formas hay que dar una propina, entonces pues es como si pagaras, pero se supone que lo incluye el boleto. Pues ya estamos entrando a la ciudad perdida de Petra. Emocionados, una de las maravillas del mundo moderno. Y en el carrito no nos vayan a atropellar. Pero ¿quiénes vivían en esta ciudad? Pues los encargados de construir esta ciudad fueron una tribu árabe llamada los nabateos. Los nabateos tenían 3 habilidades muy específicas: la ingeniería hidráulica, la arquitectura y el comercio. Esta última fue la que los hizo brillar. Entonces nos explica el guía que en realidad sí vivían aquí dentro de la montaña. Por ejemplo, en esta que tenemos es una casa de 2 pisos, que incluso en esta parte
Era como un tinaco, lo que conocemos como ahora los tinacos, donde colectaban el agua, tanto de la lluvia como de la nieve, porque dice que acá el invierno es muy fuerte, llueve mucho y neva mucho. Entonces esta es una típica casa de los días. En la parte de arriba es donde tenían los dormitorios y la parte de abajo era como la sala de visitas, como lo hacemos nosotros. Pues aquí ya es donde empieza la ciudad. Es 1 kilómetro hasta llegar al tesoro. Vamos a recorrerlo. Y es justo hasta este punto donde los caballos te dejan. A partir de aquí tendrás que hacerlo por tu cuenta, o si tienes problemas de movilidad, puedes contratar uno de los carritos de golf que están pasando constantemente. El precio es de 15 dinares por un trayecto desde el centro de visitantes hasta el tesoro. Petra fue la capital del reino nabateo, esto debido a su localización geográfica, y es que tiene como vecinos a Egipto, Arabia, Israel y Siria, lo cual le permitió ser la ruta de comercio más importante para el incienso y las especias, dos de los productos más valiosos durante el primer siglo después de Cristo. Pero además de su localización, Petra era una de las rutas comerciales más seguras, y es que este estrecho camino de 1 kilómetro de largo está flanqueado por enormes montañas de casi 80 metros de altura, lo cual lo convirtió en una muralla casi impenetrable. El guía nos explica mediante esta escultura cómo se veía un nabateo en esos tiempos. And we have in the middle here another man, and in the back we have another. It's just Allah. Okay, this also just to give you an idea of. Pues estamos ya en la entrada de la ciudad perdida. Este es un corredor natural de más de 1 kilómetro. O sea que está hecho naturalmente, o sea, no hubo mano del hombre aquí. Llega desde el inicio de la ciudad hasta la sala del tesoro. Sí está impresionante, además está protegido por las montañas, está resguardado por montañas gigantescas, a ver si se alcanzan a ver. Está impresionante este sitio. Desde aquí es de donde se tomaron las fotos para la película de Indiana Jones. Pues ya estamos acá en Petra, una de las 7 maravillas del mundo moderno. La quinta, ya contamos 5 maravillas. Esta está impresionante, está tallada en piedra.
Es increíble, de la roca la tallaron, o sea, no tienes forma de equivocarte ni un milímetro. Entonces sí merece la pena venir hasta acá. Es difícil el camino, pero sí la merece. Pues le pagamos a un local $20, 10 por persona, para que nos lleve a hacer fotos aquí atrás. Pues venimos escalando para llegar a una mejor toma de fotos. Desde este sitio es donde se toman todas las fotos que generalmente vemos en Instagram. Nada más que se tiene que tener mucho cuidado, ya que no hay barandal ni nada y lo que sigue es el precipicio. El tesoro o Al-Qasne en árabe es sin duda la estructura más icónica y famosa del sitio arqueológico. Y en realidad es un mausoleo, o lo que es lo mismo, una tumba. Lo impresionante es que está tallada en roca arenisca de 40 metros de alto por 30 metros de ancho. Es decir, el lienzo fue la montaña. Es la entrada, pero no se puede pasar. Creo que es una tumba. Perdí a mi guía y ya no sé, pero creo que es una tumba. Pero, ¿por qué se le nombra el tesoro a esta maravilla? Y es que en ese tiempo se corrió el rumor que un faraón había escondido un tesoro en esta estructura. Y algunos saqueadores se lo tomaron de forma muy literal, y al no encontrar nada en el interior de la estructura, pensaron que el tesoro se encontraba dentro de la urna que adorna la parte superior de la fachada. ¿Y qué se les ocurrió hacer? Bueno, pues lo que cualquier persona razonable haría: agarrar a balazos la urna a ver si salía el tesoro. Obviamente no salió nada y lo único que hicieron fue dejar esas marcas de disparos para la posteridad. Ahora bien, si los nabateos tenían todas estas habilidades, ¿por qué sucumbieron o por qué desaparecieron? Bueno, pues una de las teorías más aceptadas fue la ambición. Y es que los nabateos empezaron a cobrar más y más por permitirles el paso a los comerciantes, lo cual orilló a los comerciantes a buscar rutas alternas para transportar sus productos, lo que a la postre dejó el camino de Petra obsoleto, obligando a los nabateos a dejar su ciudad capital. De ese lado tenemos un pequeño coliseo o un teatro. Y es que la influencia del Imperio Romano también llegó hasta la civilización nabatea. Y aunque los nabateos desaparecieron, su legado perdurará en los restos arqueológicos y arquitectónicos que sobreviven en Petra. Pues ya estamos saliendo de visitar la ciudad oculta de Petra. Muy hermosa está, la verdad, la estructura tallada en una sola piedra está impresionante. Nada, es que nosotros decidimos hacerlo con tour y es te traen a pan y agua, entonces rápido, muévete, yala. Entonces te da muy poco tiempo, pero si ustedes tienen la oportunidad de venir, sí háganlo con quizá 2 días, déjense 2 días en esta parte, porque sí es muy extenso, no está tan chiquito como nosotros pensábamos. Entonces sí, de darle tiempo a esta maravilla y disfrutarla. Nosotros pues por tiempo nada más, yo creo que recorrimos menos de la mitad, también porque estuvimos tomando muchas fotos para el Instagram, pero bastante bien también conocerla. Nos estamos viendo, bye.